Hola, muy buen día a todos. Sean bienvenidos a este video en el cual les hablaremos sobre el tema de la ilustración y el enciclopedismo. Este trabajo será presentado por quien les habla, Paola Hidalgo y María Paz Tirado. Bueno, sin más que añadir, empecemos. La ilustración. Primeramente vamos a empezar hablando sobre cuál es el contexto histórico en el que se encuentra. Vamos a hablar también sobre qué es la ilustración, cuáles son sus características, cuáles son los planteamientos que presenta, cuáles son las doctrinas económicas y las doctrinas ideológicas. Vamos a empezar primeramente con el contexto histórico. Bueno, dentro del contexto histórico, la Ilustración se halla conectada y emparentada con el siglo XVI y XVII, específicamente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos los antecedentes filosóficos. Dicho periodo presenció las guerras religiosas europeas que enfrentaron a católicos y protestantes. Posteriormente, Europa quedó sumida en un clima de inestabilidad, en el que se tenía las revelaciones religiosas individuales como la fuente genuina y principal de conocimientos. En ese entonces, alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. Sin embargo, ese panorama no tardó en cambiar a medida que tuvo lugar la revolución científica. El siglo XVIII marcó el inicio de las revoluciones burguesas, esto es, el inicio de la caída del antiguo régimen y de la monarquía absolutista, que culminaron en la década de 1770. En el siglo XVIII, como pueden apreciar aquí en la imagen, se puede dividir en tres tercios del siglo. En el primer tercio del siglo está el antiguo régimen. En el segundo tercio del siglo es la Ilustración y el despotismo ilustrado. Y en el último tercio del siglo está el liberalismo y el fin del antiguo régimen. En el siglo XVIII, el panorama histórico-político estará marcado por las grandes potencias del momento, que son Francia e Inglaterra, que extenderán su influencia y sus estilos de vida hacia el resto de Europa. A continuación vamos a ver un poco sobre qué es la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural desarrollado en Francia y difundido por Europa, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Este surgió como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos. Es llamada también el Iluminismo o el siglo de las luces. Fue denominado de esta manera como el siglo de las luces porque se pretendía iluminar con la luz de la razón todos los misterios y acabar con la superstición, la ignorancia y la tiranía. Además, la Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. A continuación vamos a ver sobre las características. Las características de la Ilustración son las siguientes. El racionalismo, que es la fe y confianza en la razón humana, la igualdad y libertad, el deísmo como religión natural, la moral laica, el reformismo político moderado o el despotismo ilustrado, y la historia como progreso. Estas características entran en contradicción con las ideas que sustentan el antiguo régimen. Ahora veremos cuáles son los planteamientos o ideas que se presentaban. Con respecto al aspecto político, en el aspecto político se encontraba el anti-absolutismo. Esto quiere decir que estaban en contra del absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? Es el sistema político en el cual todo poder recae en la figura del rey. La gente culta y los ilustrados estaban en contra de esto, estaban en contra de que el rey tenga todo el poder. Por ello es que se le da la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Con respecto al aspecto económico, se encuentra el antimercantilismo, que se trata del libre comercio y la libre industria. No se permite la intervención del Estado en asuntos comerciales. Con respecto al aspecto social, se encuentra el antiestamental, que busca, esto quiere decir que busca un equilibrio social. La población era estamentada, o sea que no había posibilidad de escalar entre cada clase. En Francia se le conoce como los tres estados, ¿no? El primer estado es el clero, el segundo estado es la nobleza y el tercer estado es el pueblo llano. El tercer estado era quien más sufría. Estaba conformado por el 95% de la población
y era el sostén de todo el reino, aunque eran sometidos a los impuestos altos y trabajos forzosos por sueldos mínimos. Por esa razón, es que en esa época estaban en contra de la distancia estamental que existía entre la nobleza, el clero, los reyes y el pueblo, y se buscaba, como bien dije, un equilibrio social. A continuación hablaremos un poco sobre las doctrinas económicas. Dentro de estas se encuentra el liberalismo y la fisiocracia. Primeramente veremos el liberalismo. El liberalismo se originó en Inglaterra por Adam Smith, quien escribió su obra titulada La riqueza de las naciones. Para él, la base de la riqueza era el trabajo, que incluía la industria y el comercio. Otro representante es Malthus y David Ricardo. Por otro lado, vemos la fisiocracia, el cual fue su país de origen fue Francia, y el fundador era François Quesnay, y su obra titulada Tabla Económica hablaba sobre esto. Otros representantes eran Gournay y Turgot. Con respecto a las doctrinas ideológicas, podemos encontrar el racionalismo y el empirismo. El padre del racionalismo es René Descartes, quien indica que la base del conocimiento es la razón. Y en el empirismo podemos encontrar a Francis Bacon, quien indica que la base del conocimiento es la experiencia. Bueno, a continuación les presentaré cuáles son los representantes de la Ilustración y el enciclopedismo. Voy a mencionar un poco sobre ellos y mi compañera María Paz les hablará un poco más a detalle. Primeramente, tenemos a los representantes a Jean-Léon d'Alembert, también tenemos a Voltaire, a Denis Diderot, también tenemos a Jean-Jacques Rousseau, a Immanuel Kant, a Baron de Montesquieu y Thomas Hobbes. Primeramente, Jean-Léon d'Alembert y Denis Diderot tienen una obra llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios. Su propósito fue reunir y difundir en un texto claro y accesible los frutos del conocimiento y del saber acumulados entonces a la luz de la razón. Este es el principal elemento de difusión de las ideas ilustradas. Para Jean-Jacques Rousseau es el defensor del sistema republicano basado en la participación popular y su obra es Contrato Social y Emilio, o de la educación, también llamado, el cual es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre. Con respecto a Voltaire, es un agudo crítico del absolutismo y de la Iglesia Católica. Tiene obras tituladas Cartas filosóficas o Cartas sobre los ingleses, en el cual se demuestra la aprobación de Voltaire sobre la política inglesa. Por otro lado, Baron de Montesquieu planteaba la separación de poderes y defendía la monarquía constitucional. Para él lo más importante, y todo está basado en las leyes. La obra El espíritu de las leyes habla sobre la división de los poderes del Estado. Y a continuación, mi compañera María Paz les hablará un poco más sobre cada uno de ellos más adelante y sobre el enciclopedismo. Bueno, gracias por el pase, Paola. Ahora yo les voy a hablar sobre el enciclopedismo. El enciclopedismo en un contexto histórico involucra a la Revolución Francesa, que cabe resaltar que la población en su mayoría eran campesinos, en un 80%, los cuales sufrían de desnutrición, pobreza y debían pagar altos impuestos. Robespierre lanzó el lema de libertad, igualdad y fraternidad el 5 de diciembre de 1790. De igual manera, las ideas liberales se frenan con el golpe de Estado de Napoleón en 1799. De igual manera, los reyes se sirven del poder y la nueva burguesía busca estatus en la educación. Los nuevos desarrollos técnicos, económicos y políticos, la división de los poderes en el gobierno de Montesquieu, por ejemplo, hicieron que se identificara al siglo XVIII como el siglo de las luces. Ahora, ¿qué es el enciclopedismo?
En un concepto, el enciclopedismo fue un movimiento filosófico y cultural que se originó por la influencia de la Ilustración. Es expresado a través de la enciclopedia publicada en Francia en el siglo XVIII por Denis Diderot y Jean d'Alembert. El enciclopedismo es una perspectiva que tiene como objetivo incluir una amplia gama de conocimientos en una sola obra y pretendía catalogar todo el conocimiento humano de la época a partir de nuevos principios de la razón. La meta del enciclopedismo siempre fue la divulgación del conocimiento, la democracia del saber, proporcionando las herramientas que se necesitaban tanto en la revolución industrial como en el desarrollo económico. Ahora, la palabra enciclopedia es una latinización del griego enkyklios paideia, que significa educación integral. La enciclopedia es una de las pocas influencias generalizadoras en un mundo de sobreespecialización. Sirve para recordar que el conocimiento tiene unidad, según Lewis Short, editor de la Enciclopedia de Collier. No debería ser una mezcla, sino una concentración, una aclaración y una síntesis, según el escritor británico H. G. Wells. Su objetivo en concreto era ilustrar a las generaciones futuras, haciéndolas más dichosas, y para ello se recopiló cuantos datos le proporcionaba la filosofía y la investigación científica de la Ilustración. Los autores de la enciclopedia lo vieron como la destrucción de la superstición y el acceso al conocimiento humano. En la Francia del antiguo régimen, sin embargo, provocaría un estallido de controversias a causa de la intolerancia religiosa. La enciclopedia elogiaba a pensadores protestantes de la Reforma y desafiaba los dogmas de la Iglesia Católica. El libro fue prohibido en su totalidad, pero como tenía seguidores de clase noble, los trabajos de edición continuaron y cada volumen posterior fue entregado ilegalmente a sus suscriptores. La enciclopedia vino a ser la presentación cabal del espíritu ilustrado, donde su elaboración fue suspendida y retrasada debido a la guerra encarnizada que les representaron los medios oficiales y eclesiásticos. Contenía 5 características. La primera es el racionalismo, predominio de la razón, del libre pensamiento como guías exclusivas del hombre, no solo en la búsqueda del saber y el incremento de los conocimientos, sino también en el estudio de su época y su cultura. Segundo, naturalista. Creían en el orden de la naturaleza, desarrollando el deseo de descubrir, mediante la aplicación de la razón y la observación, las leyes que la rigen. El 3. El diezmo. Creen en un ser supremo, pero que deja al hombre como responsable de su destino. 4. Igualdad. Si todos los hombres proceden de la misma naturaleza y tienen la capacidad de razonar, entonces todos iguales a la luz de la razón. Y 5, que sería rechazo al absolutismo y la intolerancia religiosa. Los representantes fueron d'Alembert, que fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. También Denis Diderot, quien fue una figura importante de la Ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés, reconocido por su espíritu crítico y su excepcional genio. Marcó la historia de los campos en los que participó. Supervisó la redacción de una de las obras culturales más importantes de la centuria, la célèbre l'Encyclopédie. También encontramos a Rousseau, quien comienza sus ideales sobre el supuesto de que los hombres poseen derechos naturales, que deben ser respetados y salvaguardados por todos, pero agrega un elemento más como característica de la naturaleza humana. La idea de que el estado natural era una situación perfecta en la cual todos los hombres eran buenos, pero al formarse en la sociedad surgieron las desigualdades y con ellos el egoísmo. Voltaire, que su filosofía se inclinaba a la defensa de los derechos del hombre para seguir los dictados de su razón, siempre
que con ello no se perturbaba el orden social. Postuló que el hombre debía seguir sus propias ideas y opiniones con respecto a la religión y a la práctica de la misma. De igual manera encontramos al barón Montesquieu, que era miembro de la nobleza francesa y admirador del régimen parlamentario inglés, al cual consideraba el mejor sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres e impedir el abuso de los gobernantes. Lo más importante de Montesquieu fue la separación de poderes que propuso como la forma de gobierno ideal, ampliando el criterio de Locke respecto al tema. De igual manera, Thomas Hobbes, quien fue un filósofo francés, su preocupación por los problemas políticos y sociales. Su pensamiento político pretende ser una aplicación de las leyes del mecanismo a los campos de la moral y la política. Las leyes que rigen el comportamiento humano, según Hobbes, son las mismas que rigen al universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre en estado natural es antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. Su primera ley natural, que es la autoconservación, lo induce a imponerse sobre los demás, de donde se deriva una situación permanente de conflicto, la guerra de todos contra todos en la que el hombre es un lobo para el hombre. Y Immanuel Kant, quien fue un filósofo alemán, lo habían bautizado como Emmanuel. Sin embargo, cuando aprendió a hablar hebreo, algunos dicen que fue él quien lo cambió por Immanuel. Esta actitud independiente y emancipada tal vez podría resumir parte de su personalidad y posición frente a las cosas y al mundo. Buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento e ideas fijas. Muchas gracias, eso sería todo. Y para finalizar, esta frase que dice: la libertad no es fruto que crezca en todos los climas y por ello no está al alcance de todos los pueblos. Por Héctor Rocher. Nuestras referencias bibliográficas, y eso sería todo. Gracias. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado nuestro video.